Imagínate esto. Estamos en Las Vegas. Luces, casinos, hoteles gigantes, Elvis de lunes a lunes y borrachos felices con daiquiris fluorescentes a las 11 a.m. Todo brilla, todo parece ir bien. Pero hay un detalle chiquito, casi invisible, que cambia la historia. Porque cada vez que Las Vegas empieza a tambalear, no es casualidad, es una señal. Una señal de que algo mucho más grande y más feo está por venir. Acá, en este oasis de neón, en el medio del desierto, los números se empiezan a caer antes que en cualquier otra parte del país. Primero bajan los visitantes, después se enfría el turismo de negocios, y en menos de lo que tarda en cargarte el wifi del hotel, estamos hablando de recesión. ¿Te suena exagerado? Bueno, no sería la primera vez. En 2001, en 2008, en 2020, cada vez que Las Vegas mostró síntomas, Estados Unidos terminó en terapia intensiva, como si esta ciudad fuera el termómetro de toda la economía. Y ahora, en pleno 2025, las luces siguen prendidas, pero los datos están gritando, algo viene en camino. Soy Fernando Polti, tu realtor de confianza en la ciudad del pecado. Y hoy te voy a mostrar cómo Las Vegas, sí, esta ciudad donde podés casarte con un desconocido a las 3 de la mañana, puede predecir una crisis global y qué significa eso para el mundo inmobiliario. Spoiler, si pensabas esperar para comprar o vender, capaz quieras ver este video hasta el final. Año 2001. Estados Unidos estaba en pleno boom económico. El internet sonaba como fax, Friends estaba en la temporada 7 y la única burbuja que preocupaba era la del refresco cuando abrías la Pepsi. Y en Las Vegas todo iba viento en popa. Hoteles llenos, el turismo internacional subiendo, convenciones por todos lados. Ocupación hotelera, 91%. Eso es básicamente decir, no hay cama para tanta gente. Y no lo digo en sentido figurado, literalmente no había habitaciones disponibles entre semana. ¿Y sabés qué es lo loco? En esa época nadie hablaba de crisis, pero en Las Vegas los datos empezaron a toser antes que en el resto del país. En solo unos meses, la ocupación bajó a 86,7%. 5 puntitos. Suena a nada, pero eso en esta ciudad significa miles de habitaciones vacías por noche, mes tras mes. En el año 2000, Las Vegas recibió 35,8 millones de visitantes. En 2001, la cifra cayó a 35 millones cerrados. Pero lo grave fue cómo se desplomaron los últimos meses del año. Después del 11 de septiembre, hubo meses donde la baja superó el 10%, sobre todo en vuelos y turismo de negocios. ¿Qué pasó? Primero, las empresas empezaron a recortar viajes. Cancelá esa convención en Vegas. Juan Carlos, no estamos para gastar en buffet libre. Después, el turismo de placer empezó a flaquear. Y cuando eso se combinó con el shock del 11 de septiembre, Estados Unidos entró en recesión oficialmente entre marzo y noviembre de 2001. Pero para cuando el resto del país dijo, che, está raro esto, Vegas ya estaba con fiebre, sudando y pidiendo Gatorade. Los shows nocturnos se vaciaban, los taxis hacían fila, pero sin pasajeros. Los restaurantes ofrecían descuentos que ni tu cuñado tacaño podía ignorar. Y acá viene lo clave. Vegas fue el primer termómetro. La ciudad empezó a enfriarse meses antes que el gobierno federal reconozca la recesión. Porque Las Vegas vive de turistas de negocios de lunes a jueves, turistas de placer de viernes a domingo y gente dispuesta a gastar como si no existiera el lunes. Si esa fórmula se rompe, el país entero debería empezar a preocuparse. Flash forward a 2007. El país estaba bien, según los noticieros. Todo el mundo compraba casas, los bancos regalaban hipotecas y los reality shows inmobiliarios estaban por todos lados. Pero en Las Vegas, otra vez, el déjà vu empezó a sentirse. En 2007, la ocupación hotelera estaba en 94,2%, una barbaridad. Conciertos, peleas de boxeo, convenciones médicas, ferias de maquinaria, lo que quieras, todo lleno. Pero en 2008, baja a 89,6%. Y en 2009, 84,5%. Súmale esto. En 2007, Las Vegas recibió 39,2 millones de visitantes. En 2009, bajó a 36,4 millones. Eso es casi 3 millones menos en 2 años. ¿Y qué pasó? Mientras tanto, con la economía nacional, los bancos colapsaron, la bolsa cayó y millones de personas perdieron sus casas. Pero adivina qué ciudad mostró las grietas antes que nadie. En Las Vegas ya se veían hoteles bajando precios desesperadamente, restaurantes vacíos entre semana, casinos que ya no podían sostener sus shows, y el turismo corporativo, que representa 1/3 del ingreso anual, desapareció casi por completo en 2008. El famoso Great Recession, la Gran Recesión, empezó oficialmente en diciembre de 2007. Pero Vegas lo vivió antes, más fuerte y por más tiempo. En 2009,
El ingreso total de casinos en el Strip bajó más de 10% y en el condado de Clark se ejecutaron 65.000 hipotecas. 65.000. Eso es más que varias ciudades enteras. Y claro, cuando cae el turismo, cae el empleo. Cuando cae el empleo, caen los pagos de hipoteca. Y cuando eso pasa, empieza el dominó de la crisis inmobiliaria. Vegas no solo fue el primer síntoma, fue el epicentro, el spoiler, la alerta que nadie quiso escuchar. Marzo 2020. Una palabra lo cambió todo: COVID. Mientras en otras ciudades se hablaba de cuarentena preventiva y se compraba papel higiénico como si fuera oro, en Las Vegas literalmente se bajó la palanca. Toda la Strip se apagó. No shows, no vuelos, no bodas espontáneas con Elvis. Solo silencio y un desierto demasiado real. Y si en 2001 y 2008 Las Vegas se había enfriado, en 2020 directamente se congeló. Ocupación hotelera, 0. Visitantes, caída del 55% con respecto al año anterior. Eventos y convenciones cancelados todos. Nunca en la historia moderna la ciudad había experimentado una caída tan vertical y total de su economía. McCarran Airport, ahora Harry Reid, perdió más de 23 millones de pasajeros en un solo año. El tráfico por carretera cayó un 50% y los ingresos de casinos se redujeron a la mitad, literalmente. Pero acá viene lo interesante. Mientras otras ciudades tenían cierto colchón, industria, tecnología, oficinas virtuales, Vegas no tenía plan B. Acá no hay Silicon Valley, acá no hay fábricas de microchips, acá hay turistas o no hay nada. La ciudad se sostuvo a pulmón, y con a pulmón me refiero a préstamos, ayudas federales y negocios inventando delivery de margaritas en bolsas con sorbete. Real. El impacto fue tan fuerte que el precio de alquiler bajó por primera vez en 7 años. Shows como Cirque du Soleil despidieron a miles de personas y decenas de hoteles mantuvieron cerradas torres enteras durante más de un año. Y eso dejó una herida que todavía no termina de cicatrizar. Porque Las Vegas depende de eventos masivos, turismo internacional, convenciones empresariales y de esa promesa de que acá todo pasa. Y por más que en 2021 y 2022 haya habido recuperación, lo que nos dejó el 2020 fue una lección clarísima. Cuando se corta el flujo de visitantes, Las Vegas no sufre, colapsa. En 2025, Las Vegas está otra vez como ese amigo que dice: todo bien, bro, pero tiene la mirada perdida y tiembla el párpado. Porque a simple vista, sí, hay shows, hay turistas, los casinos siguen encendidos y el tráfico por el Strip es un quilombo como siempre. Pero cuando mirás los datos reales, la historia cambia. Ocupación hotelera general, 77%. Esos son 6,5 puntos menos que el año pasado. Parece poco, pero es el mismo patrón que vimos en 2001, 2008 y 2020. Primero una leve baja, después un bajón y después crisis nacional. Pero lo más preocupante es lo que pasa de lunes a jueves. La ocupación baja a 75,5%. ¿Y quién viaja entre semana? El turismo corporativo. Ese que viene por ferias, congresos, eventos médicos, reuniones de negocios, el que deja plata de verdad. Y cuando ese sector se enfría, la ciudad empieza a transpirar frío. Mientras tanto, los fines de semana aguantan con una ocupación del 87,6%, pero incluso eso está 3,7 puntos abajo del año pasado. O sea, hasta las despedidas de solteros están empezando a flaquear. ¿Y los precios? El precio promedio por habitación cayó a $163, una baja del 6,6%. Parece poco. Pero multiplícalo por 150.000 habitaciones en el Valle, 4 noches por semana y cientos de hoteles. Estamos hablando de millones de dólares en pérdidas mensuales. El famoso RevPAR, ingreso por habitación disponible, bajó a $120,7, una caída del 7,11%. Y eso ya es señal roja, porque ese dato refleja que hay menos reservas, que las habitaciones se venden más baratas, que el margen se achica. Y cuando el margen se achica en Las Vegas, empiezan los recortes y la rueda deja de girar. El aeropuerto recibió 395.000 pasajeros menos este mes comparado con el mismo mes del año pasado. El tráfico por la I-15 bajó un 4%, lo que equivale a casi 2.000 autos menos por día viniendo desde California. Y aunque el ingreso de casinos todavía se mantiene apenas por encima del año anterior, ya vimos esta película. El casino es el último en caer, pero cuando cae es porque el resto ya se desplomó. Y ahora que ya vimos cómo Las Vegas empieza a toser, ¿querés saber quién se agarra la gripe? Exacto, el real estate, porque Las Vegas tiene algo muy particular. Cuando cae el turismo, no solo pierde el casino, pierde el que limpia el casino, el que estaciona autos,
el que sirve en el buffet y el que vende los tiempos compartidos con entusiasmo de tía en Navidad. Y cuando esa gente empieza a ganar menos, lo primero que se resiente es el pago de la hipoteca. En lo que va del 2025, ya se registraron más de 12.000 notificaciones de ejecución hipotecaria. Y lo más loco es que ese número es 40% más alto que el mismo periodo del año pasado. ¿Sabés lo que significa eso? Que hay más casas entrando en proceso legal de embargo, que el inventario empieza a subir, que los precios comienzan a frenarse o incluso a bajar, y que la confianza del comprador se va por la puerta de emergencia. Y ojo, porque no se trata solo de compradores residenciales. Muchos inversionistas que apostaron fuerte por propiedades tipo Airbnb o para renta vacacional hoy están viendo ocupaciones bajas, reservas canceladas. En paralelo, el precio mediano de venta se está aplanando. Después de años de subas récord, en los últimos meses el crecimiento es casi nulo y en algunos barrios ya se ven reducciones de hasta un 5%. Y claro, ¿qué pasa con los compradores? Algunos dicen, mejor espero. Otros no califican porque el trabajo les redujo horas. Y los bancos ya empezaron a ajustar sus criterios de préstamo. Entonces, si estás pensando en vender, tenés que hacerlo con estrategia. Y si estás pensando en comprar, este puede ser el momento de entrar antes que el mercado se recupere y los precios vuelvan a subir. Porque sí, en cada crisis hay oportunidades, pero solo las aprovecha el que entiende el ciclo y no se deja llevar por el pánico. Entonces, ¿puede Las Vegas predecir una crisis global? Ya lo hizo 3 veces. Y por lo que estamos viendo ahora, podría estar haciéndolo de nuevo. Pero en vez de asustarte, esto es una oportunidad para que tomes decisiones con ventaja. Como dicen nuestros abuelos, a río revuelto, ganancia de pescadores. Así que si el río de Las Vegas está revuelto, es momento de ver por oportunidades. Soy Fernando Polti, tu realtor latino-argentino en Las Vegas. Y si querés hablar de estrategia, datos reales y no de humo con lucecitas de neón, mándame un mensaje. Porque mientras todos apuestan, yo te ayudo a invertir con cabeza. Y si llegaste hasta acá, gracias, sos un campeón. Dale like, suscríbete y compartilo con ese amigo que sigue diciendo que el mercado siempre sube. El mejor momento para comprar fue ayer, el segundo mejor. Es ahora.